En el firmamento simbólico donde cada signo representa una fuerza viva del alma humana, Libra surge como el punto exacto donde el cielo intenta equilibrarse a sí mismo. No es un signo de choque ni de conquista, sino de armonía. Su naturaleza pertenece al aire, pero no al viento salvaje, sino a la brisa que ordena, conecta y suaviza. Bajo la regencia de Venus, Libra encarna la búsqueda de belleza, justicia y proporción. Es el arquitecto invisible de la convivencia, el diplomático que intenta que fuerzas opuestas puedan coexistir sin destruirse. Sin embargo, en la gran narrativa astrológica, cada arquetipo tiene su prueba. Y la prueba de Libra suele aparecer cuando el mundo, dominado por impulsos más bruscos, no comprende el valor del equilibrio. En esos momentos, la balanza que intenta medir con precisión es objeto de burla. La moderación se confunde con debilidad. La reflexión se interpreta como indecisión. El deseo de paz se caricaturiza como incapacidad de luchar. Cuando Libra es ridiculizado, el escenario suele estar dominado por energías más ruidosas. Signos impulsivos pueden considerar la diplomacia como una pérdida de tiempo. Espíritus más competitivos pueden ver el sentido de justicia como ingenuidad. En el teatro humano, donde muchos celebran la confrontación directa, el estratega del equilibrio parece demasiado sutil para quienes solo entienden el lenguaje del choque. Así aparece la burla, se dice que Libra duda demasiado, que cambia de opinión, que intenta agradar a todos, que no toma partido. La imagen del signo se convierte en caricatura. La balanza es retratada como algo que se mueve eternamente sin decidirse a caer hacia un lado. En la superficie, estas burlas parecen simples bromas, pero en el trasfondo reflejan algo más profundo, la incomodidad que genera quien intenta ver todos los ángulos de la realidad. Porque la mirada libriana no es lineal. Es panorámica. Donde otros ven conflicto, Libra ve dos perspectivas que necesitan ser entendidas antes de juzgar. Donde otros reaccionan, Libra calcula el impacto que cada acción tendrá en el tejido de las relaciones. En una cultura que muchas veces glorifica la rapidez y la contundencia, esa pausa reflexiva puede ser malinterpretada. La ridiculización también nace del hecho de que Libra se mueve en territorios invisibles. La armonía social, la justicia equilibrada, la estética de las relaciones humanas son estructuras que no siempre se perciben de inmediato. Cuando funcionan, parecen naturales. Cuando faltan, el caos se vuelve evidente. Pero quienes mantienen ese equilibrio raramente reciben reconocimiento inmediato. En el plano simbólico, la burla hacia Libra representa el conflicto eterno entre la fuerza y la medida. Los guerreros del zodiaco construyen imperios y ganan batallas, pero el espíritu libriano intenta evitar que el mundo se rompa en fragmentos irreconciliables. Es un guardián del puente entre opuestos. En muchas historias humanas, el momento en que Libra es ridiculizado es también el momento previo a una revelación. La burla suele dirigirse hacia su búsqueda de justicia imparcial. Sin embargo, cuando el caos crece, cuando los bandos se destruyen mutuamente, la necesidad de alguien capaz de equilibrar la balanza se vuelve evidente. Aquello que parecía debilidad revela su verdadera naturaleza, una forma superior de inteligencia social. La épica de Libra no es la del héroe que levanta la espada, sino la del mediador que impide guerras. No es la del conquistador que domina territorios, sino la del arquitecto que diseña ciudades donde todos puedan vivir. En la mitología simbólica del zodiaco, su misión consiste en recordar que el poder sin equilibrio termina devorándose a sí mismo. Por eso la ridiculización de Libra también refleja un fenómeno psicológico colectivo. Las sociedades, al igual que los individuos, a veces desprecian lo que más necesitan. La paciencia se ridiculiza en épocas de impulsividad. La empatía se desprecia en tiempos de polarización. La búsqueda de consenso se ve como debilidad cuando el orgullo domina. Sin embargo, el arquetipo de la balanza posee una resiliencia silenciosa. No responde a la burla con estridencia. Observa, analiza y espera. Porque sabe que el equilibrio no depende de la aprobación momentánea, sino de leyes más profundas que rigen las relaciones humanas. En la narrativa astrológica más amplia, Libra aparece justo después del ardor creativo de Virgo y antes de las profundidades transformadoras de Escorpio. Es el punto donde el individuo deja de mirarse solo a sí mismo y comienza a entender la complejidad del otro. Esa transición es delicada, y por ello suele ser incomprendida. Cuando el mundo se vuelve demasiado unilateral, la balanza recuerda que toda fuerza tiene un contrapeso. Cuando una verdad intenta imponerse como absoluta, Libra introduce la perspectiva complementaria.
su aparente vacilación es en realidad el movimiento de calibración necesario para que el equilibrio sea auténtico. La burla hacia Libra, entonces, forma parte de una prueba arquetípica. Es el momento en que la sabiduría del equilibrio debe resistir la presión de un entorno que favorece los extremos. En esa tensión se forja su verdadera fuerza, la capacidad de sostener la armonía incluso cuando el ruido del mundo intenta desacreditarla. Así, en la gran epopeya simbólica del zodiaco, Libra representa una verdad silenciosa pero poderosa: el universo mismo se sostiene gracias a balances delicados. Las órbitas planetarias, las mareas, las estaciones, los ciclos de la vida. Todo responde a una danza de compensaciones. Ridiculizar la balanza puede ser fácil en medio de la tormenta, pero cuando el polvo se asienta, siempre aparece la necesidad de alguien que vuelva a poner el mundo en proporción. En ese instante, la energía libriana deja de parecer frágil y se revela como una de las fuerzas más civilizadoras del cosmos humano. En el vasto relato simbólico del zodiaco existe una dimensión menos visible en la que la ridiculización de Libra no surge únicamente de la incomprensión externa, sino también de una tensión interna propia del arquetipo. La balanza no solo mide al mundo, también mide su propio peso moral. En esa autoevaluación constante nace una sensibilidad particular frente a las reacciones del entorno. Mientras otros signos se blindan con certezas rápidas, Libra percibe los matices de cada gesto, cada mirada y cada juicio. Esa capacidad de percibir el clima emocional colectivo es una de sus grandes virtudes, pero también el lugar donde la burla puede intentar infiltrarse. En los escenarios donde la confrontación domina, la figura libriana representa algo profundamente subversivo: la negativa a aceptar que la violencia o la imposición sean el destino inevitable de los desacuerdos. Esta postura puede generar irritación en quienes consideran que la fuerza directa es el único camino hacia la resolución. En ese choque de visiones, la diplomacia parece ingenua, como si la armonía fuera un ideal imposible en un mundo lleno de rivalidades. Sin embargo, en la narrativa épica del espíritu humano, la verdadera dificultad no siempre consiste en vencer al adversario, sino en evitar que el conflicto destruya el terreno donde todos deben seguir viviendo. Libra se sitúa exactamente en ese umbral. Su misión simbólica no consiste en negar las tensiones, sino en impedir que éstas degeneren en fracturas irreparables. Cuando esta tarea es malinterpretada, el intento de equilibrio se transforma en objeto de sarcasmo. Se ridiculiza la cortesía, se caricaturiza la elegancia moral, se presenta la búsqueda de consenso como una forma de debilidad. Existe también una dimensión social en la que Libra suele ser incomprendido. Al estar asociado con Venus, su energía tiende a crear belleza en las relaciones humanas. Busca la proporción, la estética, la forma armoniosa de convivir. En entornos donde la rudeza se celebra como señal de autenticidad, esa inclinación hacia la elegancia puede ser tomada como superficialidad. Pero en realidad esa sensibilidad responde a una intuición profunda: la belleza es una forma de orden que calma las tensiones del alma colectiva. Cuando Libra es ridiculizado por su gusto por la estética o la diplomacia, en el fondo se está ridiculizando la idea de que la convivencia humana puede elevarse por encima de la mera supervivencia. Sin embargo, la historia de las civilizaciones demuestra que las sociedades florecen cuando desarrollan códigos de equilibrio, justicia y refinamiento. En ese sentido, el arquetipo libriano no solo pertenece al ámbito personal, sino también al desarrollo cultural de la humanidad. Otra dimensión menos visible aparece en la relación de Libra con el tiempo. Este signo no actúa con la prisa del impulso ni con la urgencia de la reacción inmediata. Prefiere observar cómo se despliegan las fuerzas antes de intervenir. En un mundo acelerado, esa pausa estratégica puede ser interpretada como indecisión. Pero en la lógica cósmica, la pausa es una herramienta de precisión. Las balanzas no se estabilizan en movimiento brusco, requieren quietud para revelar el verdadero peso de cada elemento. La ridiculización también puede surgir cuando Libra intenta sostener su ideal de justicia en medio de realidades imperfectas. El arquetipo siente una fuerte inclinación hacia la equidad, hacia el trato justo entre las personas. Pero el mundo humano está lleno de contradicciones. Enfrentar esas contradicciones sin caer en el cinismo es una tarea heroica. La burla suele aparecer cuando otros consideran que ese idealismo es irrealista. Sin embargo, muchas de las transformaciones más importantes de la historia nacieron precisamente de personas que se negaron a aceptar la injusticia como algo inevitable. En el plano astrológico, Libra ocupa un punto crucial del zodiaco porque marca el inicio de la mitad dedicada al encuentro con los demás.
Hasta ese momento el viaje simbólico del Sol atraviesa territorios donde el individuo se forma a sí mismo. Con Libra comienza la aventura de construir vínculos. Por eso la energía de este signo está profundamente conectada con la ética de las relaciones. Cuando se ridiculiza a Libra, muchas veces se está ridiculizando la dificultad misma de relacionarse con equilibrio. La épica libriana no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo en diálogo. En un universo donde los opuestos existen inevitablemente, la balanza representa el arte de permitir que esas diferencias se expresen sin destruir el tejido común. Ese arte es complejo, porque requiere inteligencia emocional, sentido de la proporción y una percepción muy fina de la dinámica entre las partes. También existe un aspecto de valentía silenciosa en la energía de Libra. Mientras algunos signos encuentran su fuerza en la confrontación directa, Libra la encuentra en la persistencia del equilibrio. Sostener la justicia en medio de presiones opuestas requiere una firmeza interna que muchas veces pasa desapercibida. No es una valentía ruidosa, pero es una valentía que mantiene en pie las estructuras invisibles de la convivencia. En la dimensión más profunda del arquetipo, la ridiculización funciona como una especie de crisol iniciático. Cada burla pone a prueba la fidelidad de Libra hacia su propia esencia. Si abandonara su búsqueda de equilibrio para evitar el juicio externo, traicionaría su misión simbólica. Pero cuando persevera en su visión de armonía, incluso en medio de la incomprensión, la balanza se convierte en un símbolo de dignidad cósmica. En la gran coreografía del zodiaco, cada signo expresa una forma particular de poder. El poder de Libra no se basa en dominar, sino en equilibrar. No en imponer, sino en reconciliar. Puede parecer un poder frágil en tiempos turbulentos, pero es el tipo de fuerza que permite que el mundo vuelva a encontrar su centro después de cada crisis. Por eso, en la dimensión épica del espíritu humano, la figura de la balanza nunca desaparece. Incluso cuando es objeto de burlas o malentendidos, su presencia recuerda que la justicia, la belleza y la armonía no son simples adornos de la existencia. Son las estructuras invisibles que permiten que la vida en común tenga sentido, dirección y futuro. En el trasfondo más profundo del arquetipo libriano existe una relación directa con el principio cósmico de la medida. No se trata solo de equilibrio social o diplomacia entre personas, sino de una sensibilidad casi instintiva hacia la proporción que gobierna el universo. Las antiguas tradiciones astrológicas veían en Libra la imagen simbólica de un momento del año en el que la luz y la oscuridad alcanzan un punto de correspondencia casi perfecto. Ese instante del ciclo solar refleja una verdad más amplia: todo sistema necesita un punto de ajuste para no inclinarse hacia el exceso. Cuando esa energía aparece en el mundo humano, adopta la forma de alguien que percibe inmediatamente cuando algo ha perdido su justa proporción. Libra siente cuando una conversación se vuelve injusta, cuando un juicio es demasiado severo, cuando una decisión beneficia a unos y perjudica a otros sin equilibrio. Esta capacidad de detectar descompensaciones no siempre es cómoda para quienes prefieren mantener el poder sin cuestionamientos. Por ello, la ridiculización puede convertirse en una estrategia para neutralizar esa mirada equilibradora. La burla funciona entonces como una fuerza que intenta deslegitimar la balanza antes de que ésta pese realmente las acciones. Si el símbolo del equilibrio es presentado como frágil o indeciso, su capacidad para cuestionar las desproporciones del mundo queda debilitada. En términos simbólicos, el caos siempre intenta desacreditar al principio que lo ordena. Otra dimensión menos evidente surge en la relación de Libra con el lenguaje. La diplomacia no consiste únicamente en evitar conflictos, sino en encontrar las palabras que permitan que dos realidades distintas puedan coexistir. El signo desarrolla una sensibilidad particular hacia el tono, la forma y el momento en que se expresa una idea. Comprende que una verdad dicha con violencia puede destruir el diálogo, mientras que una verdad presentada con equilibrio puede abrir puertas que parecían cerradas. Sin embargo, esa sofisticación comunicativa también puede ser objeto de burla en entornos donde la franqueza brusca se confunde con autenticidad. Allí la sutileza de Libra es caricaturizada como exceso de refinamiento. Pero en la dimensión más elevada del arquetipo, el lenguaje equilibrado se convierte en una herramienta poderosa para transformar tensiones en comprensión. Existe además una relación profunda entre Libra y la noción de justicia simbólica. Desde tiempos antiguos, la imagen de la balanza ha sido utilizada para representar tribunales, juicios y decisiones donde se intenta determinar lo correcto. Esto refleja la intuición colectiva de que el espíritu libriano está conectado con la evaluación imparcial de las acciones humanas.
Cuando esa energía se manifiesta en una persona, aparece una tendencia natural a comparar perspectivas, escuchar versiones diferentes y buscar soluciones que respeten la dignidad de todas las partes. Pero esa misma inclinación puede generar incomodidad en contextos donde se espera lealtad ciega a un solo bando. El intento de escuchar a todos puede interpretarse como falta de firmeza. De esa tensión nace otra forma de ridiculización, la acusación de neutralidad excesiva. Sin embargo, la neutralidad de Libra no es indiferencia, sino una etapa necesaria antes de emitir un juicio verdaderamente justo. También existe un componente estético en la resistencia libriana frente a la burla. La energía de Venus, que rige este signo, otorga una percepción refinada de la belleza y la armonía. Esta sensibilidad no se limita al arte o a la apariencia externa, se extiende a la estructura misma de las relaciones humanas. Libra percibe belleza cuando existe respeto mutuo, cuando las interacciones se desarrollan con equilibrio y cuando la convivencia alcanza una forma elegante. En un mundo donde a veces se glorifica la crudeza o el enfrentamiento directo, esa búsqueda de belleza relacional puede parecer idealista. Pero en realidad responde a una intuición profunda. Las sociedades que cultivan la armonía en sus vínculos generan entornos más creativos, más cooperativos y más estables. La estética de Libra es, en el fondo, una forma de ingeniería social invisible. La ridiculización también puede aparecer cuando Libra intenta mantener la calma en medio de situaciones tensas. Mientras otras energías reaccionan con rapidez, la balanza necesita unos instantes para evaluar las fuerzas en juego. Esa pausa permite que la respuesta sea proporcional y justa. Sin embargo, en ambientes dominados por la impulsividad, la pausa puede ser interpretada como vacilación. En realidad, esa quietud momentánea refleja una comprensión más amplia del movimiento de las situaciones humanas. Libra sabe que una reacción precipitada puede inclinar demasiado la balanza hacia un extremo. Prefiere esperar hasta percibir el punto exacto donde una intervención puede restaurar el equilibrio. En la dimensión épica del arquetipo, el signo representa al guardián del punto medio. No es un punto de mediocridad ni de tibieza, sino el lugar donde las fuerzas opuestas encuentran una relación dinámica que permite la continuidad del sistema. En la naturaleza, ese principio se manifiesta en la estabilidad de los ecosistemas, en la regulación de los ciclos y en la armonía entre elementos que podrían destruirse si actuaran sin contrapeso. Cuando Libra encarna ese principio en el plano humano, se convierte en una figura que recuerda constantemente que toda victoria absoluta termina generando su propia caída. El exceso de poder provoca resistencia. El exceso de dureza produce ruptura. El exceso de egoísmo fragmenta la comunidad. La balanza aparece entonces como el símbolo de una sabiduría que busca evitar esos extremos antes de que sea demasiado tarde. Incluso la experiencia de ser ridiculizado puede fortalecer la dimensión interior de este arquetipo. Cada episodio de incomprensión obliga a profundizar en la convicción de que el equilibrio no depende de la aprobación inmediata. La balanza aprende a sostener su centro aun cuando el entorno oscila entre extremos ruidosos. Así se revela otra faceta heroica de Libra, la perseverancia tranquila. Mientras otras energías triunfan mediante la conquista visible, la victoria libriana consiste en restaurar la armonía sin necesidad de proclamarse vencedora. Cuando una discusión se transforma en entendimiento, cuando una injusticia se corrige mediante diálogo, cuando dos fuerzas opuestas descubren un terreno común, la presencia de la balanza se manifiesta silenciosamente. En el relato cósmico del zodiaco, ese triunfo discreto posee una grandeza particular. No deja monumentos ni relatos de guerra, pero permite que el mundo continúe girando sin romperse en fragmentos irreconciliables. En ese sentido, la energía de Libra representa una de las formas más sofisticadas de poder, el poder de mantener unido aquello que el conflicto podría separar para siempre. En las capas más profundas del simbolismo astrológico, la experiencia de la burla hacia Libra también está vinculada con el desafío de sostener la dignidad del equilibrio en un mundo que muchas veces recompensa la exageración. Los extremos generan espectáculo, atraen atención inmediata y producen reacciones intensas. El equilibrio, en cambio, es silencioso. No grita ni se impone con estridencia. Su fuerza reside en la estabilidad que ofrece. En ese contraste nace otra fuente de incomprensión: lo que no es ruidoso suele ser subestimado. La energía libriana se mueve en un territorio donde la inteligencia emocional y la percepción de las dinámicas humanas se entrelazan constantemente. Esta capacidad de observar las relaciones como si fueran una arquitectura viva convierte a Libra en un intérprete del clima social. Percibe cuando una conversación puede escalar hacia el conflicto,
cuando una tensión necesita ser suavizada o cuando dos voluntades pueden encontrar un punto común si se les permite escucharse. Sin embargo, esa atención constante a los matices puede ser ridiculizada por quienes prefieren simplificar la realidad en bandos rígidos. El arquetipo de la balanza no se siente cómodo en las verdades absolutas. Comprende que la realidad humana está llena de zonas grises, de contextos que transforman el significado de cada acción. Esta sensibilidad hacia la complejidad puede parecer incómoda para quienes buscan certezas rápidas. Por ello, la ridiculización a veces intenta reducir esa mirada amplia a una supuesta incapacidad para decidir. Pero en realidad lo que ocurre es que Libra se niega a emitir juicios sin haber considerado todas las fuerzas implicadas. Existe también una dimensión espiritual en la misión simbólica de este signo. La balanza no solo representa justicia externa, sino una forma de equilibrio interior. Libra recuerda que el alma humana también necesita armonizar sus propias contradicciones. En cada persona existen impulsos opuestos, deseo y prudencia, emoción y razón, independencia y necesidad de vínculo. La energía libriana intenta que esas fuerzas no se destruyan mutuamente, sino que cooperen. Cuando el mundo ridiculiza ese esfuerzo de armonización, en el fondo está rechazando la dificultad de mirarse a sí mismo con honestidad. El equilibrio interior exige reconocer las propias contradicciones, aceptar la coexistencia de luces y sombras. Para muchos resulta más fácil defender una sola parte de su identidad y negar las demás. Libra, en cambio, invita a integrar. Otro aspecto poco visible aparece en la relación entre Libra y el sentido de proporción en la acción. La balanza no solo evalúa las intenciones, sino también la magnitud de las respuestas. Comprende que reaccionar con exceso frente a una provocación menor puede desatar consecuencias innecesarias. Por eso busca siempre la respuesta adecuada, aquella que restaura el equilibrio sin añadir más desorden. Este principio de proporcionalidad es fundamental para la convivencia humana, pero en contextos dominados por la impulsividad puede ser interpretado como falta de intensidad. La ridiculización surge entonces como una reacción hacia quien intenta moderar el fuego de los conflictos. Sin embargo, en la dimensión épica del arquetipo, la verdadera maestría no consiste en encender más llamas, sino en evitar que el incendio se vuelva incontrolable. También existe una relación profunda entre Libra y la noción de elegancia moral. No se trata de apariencia superficial, sino de la forma en que las acciones se alinean con ciertos principios de respeto y dignidad. Libra percibe cuando una victoria ha sido obtenida de manera desproporcionada o cuando una palabra ha sido utilizada para humillar innecesariamente. Esa sensibilidad hacia la forma ética de actuar puede resultar incómoda en ambientes donde el resultado importa más que el proceso. Cuando esa voz interior se expresa, puede ser objeto de burla. Algunos consideran que preocuparse por la forma es innecesario si el objetivo ya se ha alcanzado. Pero el arquetipo libriano entiende que la manera en que se logran las cosas moldea el tejido invisible de la sociedad. Cada acto deja una huella en la cultura colectiva. Cuando la forma se vuelve injusta o agresiva, la confianza entre las personas comienza a erosionarse. La energía de Libra también posee una dimensión visionaria relacionada con la construcción de puentes. Allí donde otros ven diferencias irreconciliables, la balanza busca puntos de convergencia. Esta capacidad de imaginar acuerdos donde antes solo había oposición es una de las grandes fuerzas civilizadoras de la humanidad. Muchas transformaciones históricas han ocurrido cuando alguien logró reunir voluntades aparentemente incompatibles. Sin embargo, en el momento previo a ese encuentro, la propuesta de conciliación puede parecer ingenua. La ridiculización aparece como una defensa de quienes se sienten cómodos en la confrontación permanente. Pero cuando la tensión se vuelve insostenible, el valor de esa mirada conciliadora se revela con claridad. En la dimensión más elevada del arquetipo, Libra recuerda que el universo entero se sostiene sobre relaciones de equilibrio dinámico. Ningún sistema sobrevive cuando una sola fuerza domina sin contrapeso. Las estrellas, los ecosistemas, las sociedades y las relaciones humanas prosperan cuando existe un diálogo constante entre energías opuestas. Por eso la experiencia de la burla no define la esencia de la balanza. Es simplemente un momento en el largo proceso de afirmar la importancia del equilibrio. Cada vez que la armonía logra restaurarse después del conflicto, cada vez que la justicia encuentra su lugar entre intereses enfrentados, cada vez que la belleza aparece en medio del caos relacional, la energía libriana demuestra que su misión no depende del reconocimiento inmediato. En la narrativa épica del espíritu humano, la balanza representa una sabiduría que trabaja en silencio pero transforma profundamente el destino de las comunidades.
Mientras los extremos se agotan en su propia intensidad, el equilibrio permanece como una fuerza constante que devuelve al mundo su centro. En ese centro reside una forma de poder sereno, capaz de sostener la convivencia incluso cuando la tormenta de las pasiones amenaza con romperla. En la arquitectura simbólica del zodiaco existe otra dimensión que explica por qué la ridiculización dirigida hacia Libra adquiere a veces un carácter tan insistente. Este signo representa el momento en el que la conciencia humana comienza a comprender que ninguna identidad puede sostenerse completamente sola. Antes de ese punto, el viaje solar atraviesa territorios donde el individuo aprende a existir, a afirmarse, a desarrollar su voluntad y su talento personal. Con Libra aparece una verdad más compleja: la existencia se vuelve plena solo cuando se reconoce la presencia del otro. Ese paso de la autosuficiencia hacia la interdependencia no es sencillo para el espíritu humano. Muchas veces las personas prefieren sostener la ilusión de autonomía absoluta. La energía libriana, al recordar constantemente que la realidad es relacional, puede provocar resistencia. Ridiculizar al símbolo de la balanza se convierte entonces en una forma inconsciente de defender el orgullo individual frente a la necesidad de cooperación. En ese contexto aparece otra faceta del desafío libriano: sostener la convicción de que la cooperación no es debilidad, sino una forma superior de inteligencia colectiva. La balanza no busca diluir las diferencias, sino organizarlas de modo que puedan convivir sin destruir el tejido común. Este principio puede parecer frágil en tiempos dominados por la competencia, pero en la larga historia de las civilizaciones ha demostrado ser una de las fuerzas más creativas. La experiencia de ser ridiculizado también despierta en Libra una capacidad particular de observación. La balanza aprende a estudiar el comportamiento humano con una atención casi filosófica. Observa cómo los juicios precipitados nacen del miedo, cómo las burlas a menudo ocultan inseguridades y cómo los ataques verbales pueden ser intentos de reafirmar posiciones frágiles. Esta mirada profunda transforma la incomprensión en conocimiento. En lugar de responder con confrontación directa, el espíritu libriano desarrolla una comprensión más amplia de las dinámicas psicológicas. Reconoce que muchas veces la burla no está dirigida realmente hacia la esencia del equilibrio, sino hacia la incomodidad que produce enfrentarse a un espejo moral. La balanza refleja la desproporción, y esa imagen puede resultar incómoda para quienes no desean examinarla. Otra dimensión del arquetipo aparece en su relación con la paciencia estratégica. Libra no se precipita a demostrar su valor. Prefiere dejar que el tiempo revele las consecuencias de cada acción. Cuando los extremos chocan entre sí y producen desgaste, la necesidad de equilibrio emerge de manera natural. En ese momento la presencia de la balanza deja de parecer innecesaria y se convierte en una referencia indispensable. Este tipo de sabiduría está profundamente conectado con la comprensión de los ciclos. Libra percibe que toda intensidad tiene un límite y que todo exceso genera una reacción compensatoria. Por eso su enfoque no busca derrotar al caos mediante más caos, sino permitir que las fuerzas opuestas encuentren un punto de ajuste. En términos cósmicos, ese punto de ajuste es el lugar donde el movimiento continúa sin romper el sistema. También existe una dimensión creativa en la energía de Libra que a menudo pasa desapercibida. Al percibir la belleza en las relaciones humanas, este signo tiende a imaginar formas nuevas de convivencia. Diseña ambientes donde la cooperación, el respeto y la elegancia relacional puedan florecer. Esta creatividad social no siempre se manifiesta de manera visible, pero influye profundamente en la manera en que las comunidades se organizan. Cuando esta inclinación hacia la armonía es ridiculizada, se intenta presentar la búsqueda de belleza relacional como algo superficial. Sin embargo, la historia cultural demuestra que las sociedades que cultivan la estética del respeto generan entornos más estables y fértiles para la creatividad colectiva. La armonía no es un lujo, sino una infraestructura invisible que sostiene la convivencia. En el plano interior, Libra también enfrenta la tarea de mantener su propio centro en medio de opiniones contradictorias. Al escuchar múltiples perspectivas, puede encontrarse rodeado de voces que tiran de la balanza en direcciones opuestas. La burla externa se suma a esas tensiones internas. En ese escenario surge una forma de fortaleza muy particular, la capacidad de conservar el equilibrio sin perder la sensibilidad. Esta fortaleza no se manifiesta mediante rigidez, sino mediante flexibilidad consciente. La balanza puede inclinarse momentáneamente para comprender una posición, pero siempre regresa al punto donde todas las fuerzas son evaluadas con justicia. Esa elasticidad mental es una de las habilidades más refinadas del arquetipo.
En la dimensión épica del símbolo, Libra representa al guardián de la reciprocidad. Recuerda que toda acción genera una respuesta y que cada decisión afecta al conjunto. Este principio es fundamental para la ética de las relaciones humanas. Cuando se pierde la noción de reciprocidad, las sociedades se fragmentan en intereses aislados. La balanza intenta mantener viva la conciencia de que cada parte del sistema está conectada con las demás. Por eso la ridiculización dirigida hacia Libra puede entenderse también como una reacción frente a esa llamada a la responsabilidad compartida. Quien insiste en medir las consecuencias de los actos se convierte en un recordatorio constante de que la libertad no puede separarse del equilibrio. En el horizonte más amplio del simbolismo astrológico, la energía de Libra no se define por la aprobación inmediata del entorno, sino por su capacidad para sostener la posibilidad de armonía incluso en tiempos turbulentos. Mientras los conflictos se intensifican y los extremos se radicalizan, la balanza permanece como un símbolo de orientación. No es una fuerza que busque protagonismo, pero sí una presencia que recuerda al mundo que el equilibrio siempre puede reconstruirse. Cada vez que una comunidad decide dialogar en lugar de destruirse, cada vez que la justicia logra imponerse sobre el abuso, cada vez que la belleza aparece en la forma de relacionarse entre las personas, el espíritu libriano vuelve a manifestarse. Así, incluso en los momentos en que la burla intenta oscurecer su valor, la balanza continúa cumpliendo su misión silenciosa, mantener abierta la posibilidad de un mundo donde la convivencia no dependa del dominio de unos sobre otros, sino de la delicada y poderosa ciencia del equilibrio. En el trasfondo simbólico del arquetipo libriano también se encuentra una relación profunda con la noción de dignidad invisible. Muchas fuerzas del mundo humano buscan imponerse mediante demostraciones visibles de poder, mediante gestos contundentes o victorias espectaculares. La energía de Libra se mueve en una esfera diferente, la del orden que no necesita proclamarse para sostener la estructura de las relaciones. Esa dignidad silenciosa puede pasar desapercibida para quienes solo reconocen la autoridad cuando se manifiesta con intensidad exterior. La ridiculización dirigida hacia Libra surge a veces precisamente de esa diferencia de estilo energético. Allí donde otros signos expresan su fuerza mediante la confrontación directa, la balanza intenta reorganizar las tensiones sin amplificarlas. El gesto conciliador puede parecer débil en un primer momento, pero en realidad contiene una sofisticación estratégica considerable. No se trata de evitar la realidad del conflicto, sino de impedir que éste destruya las posibilidades futuras de convivencia. En la narrativa épica del espíritu humano, esta actitud representa una forma particular de valentía. Es la valentía de permanecer en el terreno del diálogo cuando las presiones empujan hacia la ruptura. Es la valentía de sostener la cortesía cuando el entorno celebra la agresividad. Y es también la valentía de defender la justicia incluso cuando el ambiente prefiere soluciones rápidas que sacrifican el equilibrio. La energía de Libra también posee una relación profunda con el arte de la mediación. En muchas culturas antiguas existía la figura del mediador sagrado, alguien capaz de escuchar a todas las partes y encontrar una salida que preservara la cohesión del grupo. Ese rol requería una gran sensibilidad para detectar emociones ocultas, motivaciones contradictorias y necesidades no expresadas. Libra encarna simbólicamente esa función ancestral dentro del zodiaco. Cuando esa capacidad aparece en una persona, su presencia puede resultar desconcertante para quienes prefieren dinámicas más simples de victoria y derrota. El mediador no busca aplastar a nadie ni glorificar a un vencedor. Busca restaurar el tejido común. Por ello, quienes viven cómodos en la lógica del enfrentamiento pueden ridiculizar esa actitud conciliadora. Sin embargo, cuando el conflicto amenaza con volverse destructivo, la figura que mantiene abierta la posibilidad del acuerdo se vuelve esencial. Existe también una dimensión menos visible relacionada con la relación entre Libra y el sentido de justicia interior. La balanza no solo mide lo que ocurre entre las personas, sino también la coherencia entre los valores y las acciones. Esta sensibilidad ética puede generar tensiones en contextos donde la conveniencia domina sobre los principios. Cuando Libra señala una desproporción moral, puede despertar reacciones defensivas que se expresan en forma de burla o descalificación. Pero en la dimensión profunda del arquetipo, esa incomodidad es parte del proceso mediante el cual la conciencia colectiva se ajusta. La presencia de la balanza recuerda que la justicia no es una abstracción distante, sino un principio que influye directamente en la calidad de las relaciones humanas. Cuando se ignora durante demasiado tiempo, el desequilibrio termina manifestándose en forma de conflictos más grandes. Otra faceta importante aparece en la relación de Libra con la reciprocidad. Este signo percibe que toda interacción humana implica un intercambio de energías,
respeto por respeto, escucha por escucha, consideración por consideración. Cuando una relación pierde esa reciprocidad, la balanza interior detecta la descompensación. Esta sensibilidad convierte a Libra en un guardián del equilibrio relacional. Sin embargo, en entornos donde la competencia o el ego dominan, esa insistencia en la reciprocidad puede parecer incómoda. Algunos pueden interpretar esa preocupación como excesiva o innecesaria. De allí surge otra forma de ridiculización, la idea de que preocuparse por el equilibrio entre las partes es un lujo en un mundo donde cada uno debe luchar por su propio beneficio. Aún así, la historia demuestra que las relaciones humanas que prosperan a largo plazo son precisamente aquellas donde la reciprocidad se mantiene. Las comunidades más estables, las amistades más duraderas y las alianzas más sólidas nacen cuando existe un intercambio equilibrado entre las personas. La balanza libriana percibe esa verdad incluso cuando el entorno aún no la reconoce plenamente. En el plano psicológico, la experiencia de ser ridiculizado puede fortalecer en Libra una comprensión más profunda de su propia misión. Cada vez que el equilibrio es cuestionado o menospreciado, se abre una oportunidad para reafirmar el valor de la armonía. En lugar de abandonar su naturaleza, la balanza puede aprender a sostener su centro con mayor claridad. Esta maduración interior transforma la sensibilidad inicial en una forma de sabiduría serena. Libra aprende a distinguir entre las críticas constructivas y las burlas nacidas de la incomprensión. Aprende también que no todas las tensiones necesitan resolverse inmediatamente y que el tiempo puede ser un aliado en la restauración del equilibrio. En la dimensión épica del símbolo, el camino de Libra no consiste en eliminar la discordia del mundo, sino en demostrar que incluso en medio de la discordia existe la posibilidad de crear orden. Cada acto de justicia, cada gesto de conciliación y cada esfuerzo por mantener la dignidad en las relaciones se convierte en una pequeña restauración del equilibrio universal. El arquetipo de la balanza recuerda que el universo mismo está tejido por relaciones de compensación. Las fuerzas se equilibran, los ciclos se regulan y los sistemas encuentran estabilidad mediante ajustes constantes. Cuando esa lógica cósmica se refleja en el comportamiento humano, aparece la posibilidad de construir sociedades más armoniosas. Así, incluso cuando la burla intenta oscurecer el valor de la balanza, su presencia continúa influyendo silenciosamente en el destino de las relaciones humanas. Cada vez que alguien decide escuchar antes de juzgar, cada vez que se busca una solución justa en lugar de una victoria unilateral, cada vez que la elegancia moral prevalece sobre la agresividad, el espíritu libriano vuelve a manifestarse. En esa persistencia tranquila reside la grandeza del arquetipo. La balanza no necesita imponerse con estruendo para cumplir su función. Basta con que permanezca fiel a su esencia, recordando una verdad fundamental: el equilibrio no es una debilidad, sino la condición que permite que todas las fuerzas del mundo encuentren un lugar donde coexistir sin destruirse.